Gracias por este tiempo. Debo recordar que hace varios años, corría el 1993 o 94, tuve el privilegio de participar en mi servicio social de la carrera de arquitectura en el Museo Nacional de Antropología y de ahí derivó mi gusto y placer por hacer una tesis acerca de un museo de sitio. Y miren lo que son las cosas, ¿no? Algunos años después y dedicándome a algunas actividades un poquito diferentes a los del patrimonio, les vengo a compartir un poquito de la experiencia que hacemos en la Fundación. Muchas gracias por su tiempo nuevamente. Dice nuestro presidente en la Fundación, el licenciado Fernando Landeros, que muchos proponen cambiar a México y él propone servirlo. Solo y entonces y solo entonces lo estaremos cambiando. Un espacio público accesible es el resultado de suficientes horas de estudio, planeación, diseño y construcción. Pero no necesariamente el objetivo se alcanza ahí. La accesibilidad rebasa los ámbitos de la arquitectura e ingeniería y se inserta en la vida cotidiana. Depende y se asocia en las acciones, en el trato, en la forma, en el ambiente y demás elementos con los que el ser humano se familiariza. Es mucho más que una rampa, es más que un elevador. Es mucho más que un texto en relieve, es fomentar la inclusión. Es mi deseo que esta participación contribuya a dar testimonio de una pequeña muestra de prácticas exitosas que en un género habitacional diferente al de los espacios patrimoniales han destruido barreras y obstáculos. Bien pueden caber algunas de estas acciones para el mundo de los recintos, museos y galerías de México y otros países, si es que ustedes así los consideran. Fundación Teletón México rehabilita menores de 0 a 18 años desde hace más de 20. Actualmente atendemos a más de 19,000 familias en los 25 centros que lo conforman a lo largo del país. Estamos viendo algunas imágenes de algunos centros en el país. Zacatepec, el anterior que vieron en forma de estrella está en Baja California Sur. La imagen que estamos viendo ahora es el centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues son los lugares donde trabajamos y donde los menores con discapacidad neuromusculoesquelética se rehabilitan. Siempre hemos deseado ser el sistema con más altos estándares de servicio en la rehabilitación pediátrica, atención médica oncológica, infantil y tratamiento de autismo en menores de edad. Hemos trabajado para servir con nombres y apellidos a cada uno de los casos clínicos de discapacidad, cáncer y autismo recibidos. Manejar los términos de accesibilidad e inclusión no ha sido labor sencilla. En cada uno de los terapeutas, médicos, psicólogos, contadores, choferes, técnicos, recepcionistas y demás colaboradores en Teletón se mantiene viva la tarea de integrar a las familias con su entorno, sin dejar de reconocer que esta convivencia cotidiana se dificulta debido a los obstáculos que la propia sociedad ha establecido. Y de esos precisos obstáculos no podríamos pensar en estar ajenos. Nos hemos llevado a casa la reflexión permanente de fabricar herramientas a favor de la inclusión. De manera particular, implementamos desde hace 6 años un mecanismo de observación, estudio y trabajos para la disminución paulatina de las barreras de accesibilidad que en nuestros centros persisten. No quiero hablar únicamente de las que se perciben y viven al interior y exterior de los edificios, por extraño que parezca. Sinceramente, esas barreras son las más fáciles de detectar ante la falta de defensa y argumento que un material de construcción puede establecer. Hay otras barreras, además de las arquitectónicas, de las que me permitiré hablar y compartir experiencias con ustedes. Y bueno, lo que estamos viendo en la pantalla son algunos de nuestros centros en el país. Este último está en San Antonio, Texas. Durante los primeros años del sistema, y como muchas otras instituciones, enfocábamos nuestra total atención a las barreras y mejoras de arquitectura e infraestructura física. Hicimos frente a las certificaciones del Consejo de Salubridad General, donde en todos los casos los espacios físicos sumaban puntos importantes para la calificación. Los edificios coloridos no eran suficiente argumento, debían responder a algunas otras normas, a seguridad de higiene, a protección civil,
y a la recién nombrada accesibilidad. Pero fue a raíz de una acreditación internacional denominada CARF, cuyas siglas son Commission of Accreditation in Rehabilitation Facilities, que nos percatamos y redescubrimos una serie de barreras diferentes a las arquitectónicas, y no por ello menos importantes en la operación cotidiana de un CRIT. Llegó entonces el tremendo reto de abatirlas, formando comités locales de seguimiento a la disminución y o eliminación de todas sus variedades. ¿Qué hemos hecho durante estos años para disminuir las barreras? Miren, esto es algo que en los procesos de diseño participamos con el despacho del arquitecto Javier Sordo. Llegar a un espacio físico para rehabilitación, la verdad es que no ha sido nada sencillo, y por expertos y por años que podamos decir algunos que tenemos, la labor se vuelve complicada porque cada vez es diferente y es nueva. No hay repeticiones. Cada situación de discapacidad obliga a un estudio específico. Y esto que hicimos fue para la construcción del centro de Tijuana, el más reciente, donde cualquier cantidad de láminas, y les puse 4 porque bueno, me tardaría bastante tiempo en platicarles el proceso, pero fueron discusiones y discusiones en el despacho, platicando y viendo a nuestros muchachos y a nuestras familias atendidas diariamente vivir su proceso de rehabilitación en los centros, ver cómo se desplazaban, escucharlos, caminar y desplazarnos en una silla de ruedas a su altura. De verdad que eso, y lo reconozco dándole gracias a Dios por no tener una discapacidad física, pero moviéndome, desplazándome en una silla de ruedas, comprendí muchas cosas que un muchacho con discapacidad tiene. Y es hasta ese momento que entonces volteamos con el despacho y así como estas 4 empezamos a pelear, y digo pelear en el sentido profesional, ¿qué espacios vamos a tener? ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué colores va a tener? ¿A dónde van a voltear estos muchachos? ¿Qué les interesa? ¿Qué quieren ver sus familias? ¿Qué quieren ver sus padres? Etcétera. Y les platico esta experiencia porque supongo que es la misma experiencia, toda proporción guardada, que existe en un museo. Se discutirán muchos temas de color, de ambiente, de medios, de espacio, de circulación, etcétera. Y qué bueno que existan estas discusiones. Me parece que es la única forma de seguir progresando en favor de las personas que más lo necesitan. Pues bueno, les decía que hemos hecho durante estos años para disminuir las barreras, las identificamos y nos reconocemos dentro de ellas. Elaboramos planes, designamos responsables y metas por alcanzar en todos los centros. Hablando de arquitectura, como lo hemos hecho desde hace años, seguimos trabajando diariamente a favor de una construcción que no requiera de mayores explicaciones ni asistencias. Eso es uno de los argumentos principales que queremos otorgar. No dar explicaciones a un edificio, sino que el desplazamiento sea por sí mismo el mayor argumento. A veces dar explicaciones hace reconocer errores. Y no está mal, si hay que darlos, pero si el edificio puede soportarlas, qué mejor. Bueno, que no requiere de mayores explicaciones y asistencias hacia sus usuarios, quienes a partir de su ingreso y hasta su salida de los edificios, así como en el libre tránsito por el interior de los mismos, se sientan acompañados y seguros. Reconocemos que ha habido un progreso de planeación y diseño en los centros de rehabilitación a partir del Decano en Tlalnepantla y hasta el más reciente en Tijuana, Baja California. Han sido proyectos donde se han vertido horas de estudio y observación de las actividades cotidianas, así como del apego a las normas oficiales. Esta es la planta, el layout, es lo que estoy presentando, es la disposición arquitectónica del más reciente centro en Tijuana, Baja California. Estamos hablando de unos 6,000 metros cuadrados que se desplantaron en un solo nivel, evitando en todo momento la existencia de rampas y escaleras. No está mal que existan las rampas, nadie está peleado con ellas, simplemente para nuestra función y condiciones tuvimos que pensar en evitarlas, dada la independencia y particularidad de movilidad que quisimos en los muchachos. Pero llegar a este dibujo obligó como a 50, 60, 70 diferentes ejercicios y a diferentes propuestas, perspectivas en 2 y 3 volúmenes. Se hacían cualquier cantidad de dibujos previos, hasta los últimos que bueno, ya tenían mucha mayor detalle con la realidad, y hasta llegar a este edificio que fue la construcción final del centro. ¿Qué podría destacar de este centro en Tijuana, que es el más reciente? Que se puso atención en
Se puso especial atención en los puntos de mayor afluencia y circulación de los usuarios en las sillas de ruedas, muletas y andaderas, asegurando que todos ellos cuenten con un espacio suficiente para el desplazamiento libre de obstáculos o barreras físicas. No era raro que la cotidianidad nos llevara a la buena voluntad de colocar una mesita para jugar. No era raro que la cotidianidad nos llevara a la buena intención de colocar un letrero informativo. Lo que sí era complicado era no ponernos en el sitio o en los zapatos de los muchachos cuya mesa o letrero les ocasionaba una barrera de desplazamiento. Entonces, pensando en ello, pues bueno, intentamos y se logró afortunadamente pues generar espacios como la recepción de la fotografía superior izquierda. Les estoy mostrando una fotografía donde hay un espacio bastante agradable, abierto para la circulación en sillas de ruedas sin obstruir el resto de las funciones. Lo mismo pasa en la fotografía inferior derecha, donde es un espacio de recepción particular para el área de los consultorios y no ubicamos en lo particular simbología para personas con discapacidad en las recepciones. ¿Por qué? Porque no tenían que ubicarse en un punto específico, porque se podían mover en donde quisieran. Y era más fácil acercarles la mesa de juegos y después guardarla que colocarla en un punto específico donde ellos se tuvieran que desplazar. Nos pareció que se sentían más libres y la verdad es que el resultado pues creo que ha dado buenos frutos. Y lo mismo pasa con los pasillos de circulación, ¿no? Bueno, ahí están caminando algunos médicos en la fotografía de la izquierda y pues estos pasillos con las normas adecuadas de barandales y de espacios de ancho de los mismos para circulación, pues bueno, generaron buenos resultados. Nos dimos cuenta del riesgo latente que existe en un área compartida de vehículos y personas y delimitamos espacios para tránsito con andadores peatonales en los estacionamientos. Tal vez no sea algo nuevo y esto se practica en muchos lugares. Debemos de reconocer con mucha humildad que no nos dimos cuenta durante muchos años. Y reconocerlo, pues yo creo que ya es un pasito, ni modo, habrá que hacerlo mejor. En ese momento, bueno, pues comenzamos a marcar los estacionamientos, alguien de afuera nos lo indicó, y bueno, pues en ese momento dejamos unos 50 metros de ancho con franjas de 10 centímetros para que el libre desplazamiento de las familias y muchachos fuera seguro. No es que un automóvil no pueda pasar por ahí, es simplemente que ya se sienten parte de ese estacionamiento con una libertad de movimiento mucho mayor que en casos anteriores. Parece muy sencillo, la verdad es que no implicó un trabajo mayor, pero el resultado fue interesante. En la medida de las posibilidades y presupuestos se han añadido barandales en todos los pasillos, respetando lineamientos de las normas oficiales mexicanas. La norma que nos refiere es la 030 de la Secretaría de Salud en el año 2013, y priorizando por frecuencia y cantidad de tránsito en la instalación en las áreas. Es que tampoco hay dinero suficiente que alcance para hacer todas las adaptaciones razonables. Se quiere con mucha y muy buena voluntad, pero a veces no alcanza. Pero pues tampoco nos vamos a sentar a preocuparnos ni a tirar lágrimas, mejor vamos a instalarlos donde fuera posible y en esas áreas de mayor tránsito, bueno, pues ahí están. Y vamos a pelear por tener unos muebles donde la dificultad se vuelve menor cuando le pones un pequeño tacón y entonces alcanzas los 70 centímetros que necesita una silla de ruedas para poder platicar con una recepcionista, y si hay que mover 2 de esas sillas las movemos, pero encontramos la manera. Creo que y en un momentito más platicaré de ello, creo que una barrera que estamos rompiendo con mayor éxito que la arquitectónica es la de actitud. Se instalaron barras de apoyo suficientes y adecuadas en los sanitarios y regaderas, nos guiamos por manuales de diseño arquitectónico de diferentes dependencias de gobierno, está la de la Ciudad de México, está CONADIS, están las normas, modificamos mecanismos de apertura y cierre de las puertas. Vuelvo al mismo tema, nos dimos cuenta y nos causó vergüenza que nuestras puertas no tenían perillas accesibles, y entonces hasta que a mí no se me ocurrió, bueno, y a otras personas, empezar o intentar abrirlas con los codos,
pues tuvimos que cambiar de ello. Y está bien, todos los días nos seguimos dando cuenta que hay cosas por hacer. Esto no termina. Y bueno, se fabricaron muebles de recepción como el que ustedes vieron al alcance de una silla de ruedas. No obstante, sabemos que los anteriores son adaptaciones que por obligación deben existir en los edificios, más aún en un sistema que busca en todo momento la inclusión y facilidades para sus usuarios, pero no terminamos en lo obligatorio de las normas. No llegamos a la norma diciendo ya cumplí y ya estoy dentro de. La observación tenía que ser todavía superior a ella. Y entonces nos pusimos a buscar algunas otras mejoras que, sin faltar a las propias normas, establecieran un sencillo margen de confort adicional al mínimo necesario. Estas son cosas sencillas, pero ¿cómo ayudaron? Y bueno, la muy humilde propuesta, sugerencia es seguir observando, seguir escuchando, seguir tocando, seguir olfateando todo aquello que nuestros usuarios, particularmente las personas con discapacidad, perciben en una visita en un museo, en un centro comercial o en cualquier otro espacio. Hablemos de los museos, que es el caso que nos tiene aquí. El ejemplo es algo sencillo, es que los extintores normalmente los colocamos sobre los muros y es natural, primero se construye el edificio y luego se procura la protección civil. Y los extintores llegaron a ser un motivo de accidente para uno de nuestros muchachos. Los niños son niños y juegan con y sin discapacidad, y una carrerita en silla de ruedas provocó que se zafara un extintor y a punto de provocar un accidente fuerte. Pues bueno, volvemos a dar gracias porque no pasó a más, pero eso nos obligó entonces a diseñar estos pequeños nichos y se acabó el problema. Parece sencillo, pero en aquellos lugares donde fuera posible hacer esas pequeñas ranuras o inserciones para elementos como un extintor, pues fue un abatimiento de una barrera muy simple, ¿no? Y otros tan comunes como en todos los museos donde ustedes habitan y participan, sabiendo y pensando que los extintores que están de acuerdo a la norma mexicana a 1.50 como máximo, no necesariamente son la mejor opción, porque hay chicas en recepción, hay mujeres en recepción que no alcanzan a cargar un extintor a esa altura. Como en un museo, los visitantes no necesariamente cargamos un extintor, si es que se ofreciera, hay que colocarlos abajo, ¿no? Y la norma no dice que no. Entonces, bueno, habrá que buscar las posiciones exactas para uno y otro, ¿no? Es jugar con el espacio, pero no es un descubrimiento de un día. ¿Qué les puedo decir a ustedes que tienen una vida de experiencia visitando, atendiendo y dedicándose a los museos? Uno más. Los grifos es algo muy curioso. Es atípico lo que hicimos. Los colocamos de lado. No se hace regularmente. Pero es que nos dimos cuenta que uno de nuestros, lo digo con mucho afecto y cariño, uno de nuestros chiquillos, pues al intentar lavarse las manos no alcanzó las llaves de paleta y tampoco alcanzó el sensor. Pues claro, son menores. Y el sensor pensé que no funcionaba, pero bueno, pues tan sencillo como colocar lateralmente el grifo y resolver un problema. Son cosas pequeñas, pero suman muchísimo. Y bueno, esto sumado a la obligatoriedad de colocar con cierta inclinación los espejos, a provocar que más allá de lo que la norma diga, meter una silla de ruedas por abajo de la plancha de lavabo y darnos cuenta que no lastima y no machuca los dedos de los niños, pues son esas pequeñas cosas que le dan un gran plus a la construcción. Y que pues de hacerlo por cotidianidad o por rutina, bueno, pues nos llevaría a ciertos problemas. Ahora, ojo, tampoco se trata de destruir lo que está hecho. No hay dinero para volver a ser sanitarios. Se los quiero preguntar a los que por ahí tengan conflicto con el presupuesto. Nada más llegan a la oficina preguntando si pueden hacer un baño nuevo. Ya se están sonriendo algunos. Cuando no se puede, se busca la forma. Y entonces habrá que recurrir una y otra noche más al diseño, a la planeación. Con eso creo que podemos resolver abiertamente también muchas de las barreras que arquitectónicamente existen, ¿no? Hay otras, ¿no? Los sanitarios y vestidores familiares. Esto, bueno, en los museos ya comienza a ser una práctica en muchos otros lugares. Y no hablo únicamente de las personas con discapacidad, porque inclusión
nos aborda y nos envuelve a todos. Alguna vez yo fui con mi niña, bueno, mi niña ya tiene 18, pero alguna vez fue niña, ¿sí? Y a los 4 o 5 años necesitaba ir al baño y no sabía dónde entrar, si al de hombres o al de mujeres, porque mi niña no quería entrar al de hombres. Los que sean padres me entenderán, y las madres que lleven a sus hijos también me entenderán perfectamente. Y es un dilema. Y bueno, pues poco a poco pudimos ver la forma de adaptar algunos baños familiares. Otro de ellos son las salas para lactancia, pues ya es una condición necesaria tener un espacio para privacidad de las madres que estén en periodo de lactancia, y ya hay una norma para ello. Entonces, preparar estos espacios como nosotros los tenemos con una superficie de 15 metros cuadrados, pues sí implicó temas, no puedo decirles que no. Por ahí hubo un administrador y un contador al que le movimos todo su archivo y que pues no le hizo muy feliz. Por ahí hubo algún médico que tuvo que desplazarse 2 espacios más. Ni modo. No sé en otros países de Latinoamérica cómo expresar ni modo. Creo que me comprenderán todos. Sí, no hay otra. Es lo que hubo que hacer, y bueno, no significa que todos los días existe una madre utilizándolo, pero el día que se necesite está disponible, y con eso nos sentimos satisfechos. En tercer lugar, sabemos que recurrir o eliminar barreras de accesibilidad requieren de un esfuerzo operativo y económico importante, y que no siempre es posible su realización. Para ello hemos diseñado estrategias de asistencia que al menos suplan con una buena preparación y disposición las adaptaciones razonables faltantes. Una muy común que está en los centros de rehabilitación: no existe el presupuesto para la instalación de guías podotáctiles. Y les debo confesar algo, resulta un poco conflictivo colocar las guías podotáctiles en un inicio, porque más allá de una población con debilidad visual, la población de nuestras familias y muchachos tiene una discapacidad en el sistema nervioso, muscular y esquelético. Entonces, una guía podotáctil los hizo tropezarse. No quiero decir que esté mal colocarla, de ninguna manera, son necesarias. Lo que les quiero decir es que por una parte no hubo presupuesto, y por otro lado pues era un poco conflictivo. ¿Qué hacer? Pues muy sencillo, pues hay que recurrir a lo que tenemos. Los voluntarios tomaron capacitación necesaria, y entonces pues mientras llega el presupuesto que deseamos que llegue, pues los voluntarios entonces pueden acompañar a una familia o una persona en condiciones de debilidad visual, pueden acompañar a ciegos, y entonces pues habrá que capacitarlos para que puedan llevarlos a los lugares que necesiten, ¿no? Y darles la información suficiente, y entonces con toda la calidez necesaria es que intentamos suplir de alguna forma el faltante. Lo mismo pasa con los pisos, cuando no podemos colocar esos cambios de textura en las proximidades de escaleras y rampas. Pues si no lo hay, compraremos algunas guías, algunas franjas, pero no dejaremos de instalarlo. Si no lo hay, buscaremos la posición correcta de nuestro equipo de seguridad o de los voluntarios. Lo que no dejaremos es de pensar en ellos. Y si no existe el recurso, buscaremos la forma. Lo que no hay pretexto es para decir no lo vamos a lograr. Eso no nos podríamos dar el lujo, y no es un tema profesional, es un tema de vida. Bueno, me parece importante señalar por último que los planes internos de mantenimiento obligan en su programación en rutina a una inspección, prevención y corrección, si fuera el caso, de todos los elementos que pueden estar suspendidos. A veces en la cotidianeidad, ¿y qué les puedo decir a ustedes? Que en un museo se encontrarán que después de una visita de sábado o domingo, no sé qué sucede, pero a veces las vitrinas y los capelos están en diferente posición y nadie sabe qué pasó. A veces nadie se explica quién movió alguna pieza, pero se movió. En toda proporción guardada nos sucede lo mismo, ¿no? Y entonces establecimos en una rutina obligatoria de mantenimiento el que todo objeto suspendido
ya sea a un muro, a un plafón, los mismos plafones, la misma techumbre, etcétera, ingresen en un proceso de supervisión continua para evitar cualquier accidente. No podría negarles que alguna vez tuvimos un accidente con algún aparato de rehabilitación física que se desprendió de los muros. No podría negarles que alguna vez alguno de unas barras colocadas en piso de muros se rompió. Los materiales no tienen palabra de honor ni tienen por qué justificarse con nosotros, pero nosotros sí con ellos. Entonces, rutinas de mantenimiento constante, pues es una de las prácticas adicionales que nos han llevado a buenos resultados. Y bueno, lo que me lleva a platicar con ustedes, creo que en el punto medular, no es nada nuevo. Estuve escuchando las ponencias anteriores y coincido ampliamente y espero que coincidan con lo que voy a platicar a continuación. La arquitectura es únicamente una parte. Sí, muy importante, pero es una parte de. Pero hay otras tantas barreras con las que nos hemos enfrentado y a las que queremos seguir combatiendo hasta batirlas en su totalidad. Y decirlas, querer seguir combatiendo, no es porque el día de mañana lo logre, ni ustedes en los museos, ni nosotros en los centros. Es una lucha constante. Pero existen, y existen de ambiente, y existen de actitud, y existen económicas, y existen de empleo, y comunicación, y transporte, integración, y cualquier otra que por ahí aparezca. Habiendo seres humanos, las variables cambian día con día. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Podría decirles que se podría fácilmente en una línea muy tenue confundir la arquitectura con esto. Sin embargo, el tema de iluminación no deja de ser un obstáculo para que alguna persona visitante a nuestros museos o atendida en un centro de rehabilitación regrese al mismo o no. Y mucho más importante, que se lastime, que tenga alguna lesión. Para nosotros se convirtió en un tema importante buscar los índices de luz suficientes, de acuerdo a las normas y de acuerdo a la experiencia propia, y entonces hacer simuladores en ciertos lugares para que, bueno, pues esto pueda en todo momento dar resultados. Me imagino, y yo que como visitante y padre de familia, que no puede en los días de lunes a viernes, bueno, los lunes no se abren los museos muchos en México, pero los fines de semana, que es cuando normalmente nos desplazamos, y si hablo con alguna palabra muy coloquial, discúlpenme, así soy y creo que les tomé mucha confianza, perdón. Los fines de semana es cuando me desplazo con mis muchachos a los museos. Me desplazaba porque ya crecieron. Lo hacía con más frecuencia. Ahora ya lo hago por gusto, ya no por obligación de una escuela. Y entonces, ¿qué pasa un fin de semana? Cualquier cantidad de gente, ¿no? Más en las exposiciones temporales. ¿Qué pasa con la luz? No es la misma la de jueves y viernes que la de sábado y domingo. Hacemos sombras unos con otros. ¿Cómo pensarlo? ¿Cómo resolverlo? No es algo fácil. Se los cuento como un asistente a los expertos que se dedican a esto. Tampoco es nada fácil pensar bueno, esta es una recepción de uno de los centros y estos son los estudios que por obligación hacemos. Tampoco es fácil pensar en dejar de lado la calidad de agua que reciben en el centro. Tampoco es fácil dejar de lado la temperatura y la humedad. Les hablaba hace un minuto de la afluencia de un fin de semana, sábado o domingo, versus la afluencia de un jueves o un martes cualquiera. Los que lo hemos vivido como visitantes y ustedes más como colaboradores, créanme que a veces ni dan ganas de entrar a las salas. Y mejor me regreso y mejor, mijito, pues entra tú y ya me avisas, ¿no? Cuando yo era niño, hace muchos años, entraba al museo con un cuaderno en el brazo y entonces me sentaba a copiar las imágenes o a redactar la cédula. Gracias a la accesibilidad, pues mis hijos ya entran con un teléfono y copian el código y entonces ya se llevan la tarea a casa. Y estoy muy agradecido con la tecnología. También debo decirles que mis hijos extrañan dibujar a mano. Es el plus de la accesibilidad, pero más allá es mi obligación como padre de seguirlos incitando. Tiene que ver con accesibilidad, 100%. Bueno, eso es temas de medio ambiente, ¿no? Temperatura, humedad, niveles de iluminación, calidad del agua, calidad del asoleamiento, etcétera. Y pueden confundirse en una línea muy tenue con la arquitectura, pero ahí están, y son otros con los que
nos enfrentamos y los que hay que abatir, no en un centro de rehabilitación, en cualquier otro lugar. Los de actitud, segundo punto, muy importante para nosotros. Las barreras actitudinales son suposiciones o falta de imparcialidad que los colaboradores y otras partes interesadas de la organización muestran con las familias atendidas o cualquier visitante a los centros de nuestro sistema. Es que me atendió mal el guardia de la puerta, ya no quiero regresar. Se me acabó el interés. ¿Y qué les puedo decir, señores? Ustedes trabajando años por la mejor museografía, por la mejor iluminación, por la mejor exposición, y la equivocación de un guardia en la puerta obliga a que la gente se salga. También es accesibilidad. ¿Qué hacemos en la fundación? Lo mismo que ustedes en su ámbito. Nadie, y voy a hablar de ustedes y la fundación y voy a decir nosotros, ya no voy a separar, si me lo permiten. Desarrollamos campañas, se desarrollan en la fundación campañas de inclusión dirigidas a todos los colaboradores y voluntarios, de forma tal que se elimine por completo cualquier indicio de discriminación verbal, actitudinal u otro. Nadie es ajeno a la discriminación. Todos recibimos una gran mayoría, no todos, recibimos algún sobrenombre y algunos lo tomamos con cariño y otros no. Y algunos nos siguen llamando así y ya hasta lo tomamos como el nombre propio más allá del que tiene el acta de nacimiento. Pero bueno, tampoco está bien en algunos casos. Mejor llamarlo por el término correcto. ¿Y qué les puedo decir a ustedes que son los expertos y que tanto tratan este tema? Nosotros seguimos aprendiendo el lenguaje correcto. Nosotros seguimos elaborando manuales de calidad de vida y ese manual que tiene la Fundación está a la disposición de cualquier visitante, de cualquier colaborador, incluso si ustedes lo necesitan con muchísimo gusto por el hecho de comparar o de ver qué estamos haciendo, está abierto a su disposición en la página y en la información que al final les podría decir. Yo no sé si sea el mejor, el intermedio o el peor, pero es un manual más y nos obliga a sumar esa terminología con la que exista en CONADIS, con la que exista en el gobierno de la Ciudad de México, con la que existe en el gobierno del Estado de México, con la que existe en la ONU, con la que existe en Chile, con la que existe en Colombia. Hay que sumar todos y ver cuál es la mejor forma de comunicarnos y de saber expresar la forma correcta. Practicamos, por supuesto, el uso del lenguaje incluyente. Se auditan los criterios de admisión. Para nuestros centros es exageradamente importante que no se excluya a una familia por un criterio de admisión equívoco. Es importante la discapacidad que se atiende en los centros, pero si una familia que nos visita no es candidata para ser rehabilitada en un centro de Teletón, la obligación de nuestros colaboradores es dirigirlos a otro lugar y no dejarlos con un signo de interrogación del tamaño de esta cúpula, porque eso es falta de accesibilidad y además es una desilusión de vida que difícilmente se recupera. Bueno, como eso hay muchas otras formas de pensar en actitud, pero sobre todo es tener el ánimo de querer tratar a todos con el mismo empeño. Seamos contadores, seamos médicos, seamos terapeutas, hay que bajar, y hablo de bajar de la oficina al piso donde se están rehabilitando, a jugar y a platicar con ellos. Nos hace eso, creo que mucho más sensibles a su realidad. Los temas económicos. Disminuir estas barreras no es algo fácil. Estudiar las limitantes que tienen las familias atendidas para cubrir sus pagos de servicios es un motivo de estudio. Y además, planear estrategias de subsistencia y conservación de operación es un gran reto. La fundación en la que trabajo desde hace 10 años es polémica. No tengo nada nuevo que decirles. Algunos la queremos y algunos no tanto. No hay nada nuevo. Y nosotros tenemos que planear, junto con nuestros directores, el patronato y el presidente, qué hacer, porque las familias atendidas no se van a quedar sin el servicio. Le guste o no le guste a algunas personas, eso es un tema aparte. La rehabilitación tiene que seguir, la vida tiene que continuar. Y entonces hay que buscar estrategias, hay que buscar métodos de recaudación, hay que buscar visitas a las empresas, hay que buscar cómo transparentarnos, hay que reconocer errores que se han cometido, muchos errores de planeación, de difusión, de programación televisiva, no lo sé. Y si están, hay que corregirlos. Una barrera económica puede repercutir en el cierre de los centros y eso es lo que menos queremos.
volteemos la moneda hacia el lado positivo y pensemos que buscar nuevos elementos de recaudación, pues es lo que puede permitir que más familias se sigan rehabilitando. Al final del día es una barrera más. Las barreras de empleo implica que el reto de lograr la participación constante de todos los colaboradores, desde el más alto hasta el más operativo, en su función sea la adecuada. Y hay dos cosas que hacer. Primero, reconocer el trabajo. Cuando se vuelve una rutina de años, se vuelve muy difícil prestar un buen servicio a la comunidad. Los que trabajen en recursos humanos o estén cercanos a ellos me comprenderán que no hay recurso más difícil que las propias personas. Somos un universo en cada cabeza y cada universo pensamos diferente. Y a mí me puede encantar que este mantel tenga este color, pero quien no pueda verlo le dará lo mismo y alguien más puede decir ¿por qué no lo pusieron verde? Corregir los temas de empleo no es fácil, pero sí hay que reconocer lo que se hace bien. Entonces, bueno, afortunadamente este año en la encuesta Great Place to Work nos coloca la convocatoria 2017 como el 7º sitio entre los mejores lugares para trabajar en México, entre colaboradores, bueno, entre empresas de 500 a 5,000 colaboradores, y es la fundación que está más arriba. Pero lograr esto pues requiere de muchas sesiones frecuentes. En los centros hay que estar monitoreando y sintiendo constantemente qué pasa con los colaboradores. Fíjense qué curioso, y no es nada nuevo que tampoco les puedo contar. Una silla que no tiene mantenimiento repercute en un mal clima laboral. Qué raro, pero qué sencillo, ¿no? Tan fácil que era arreglar una silla. Pues es que renuncia, es que ya van 3 veces que renuncia el médico. ¿Por qué? Pues porque la silla no la reparas. Híjole, qué pena. En fin, llevándolo al ámbito de los museos, ¿qué les puedo decir? Cada quien ubicará perfectamente en su entorno qué es lo que puede dañarnos. Otro de ellos es hacer capacitación, hacer mucha capacitación, desde la más elemental, que es de protección civil, rescate, búsqueda, combate a incendios, primeros auxilios, etcétera, hasta la más sofisticada y compleja de una subespecialidad en rehabilitación pediátrica para ciertos médicos. Es un abanico muy grande, pero si todos los colaboradores nos damos a la tarea de tener una formación y capacitación constante, creo que tomamos un poco más arraigo por el lugar en el que estamos. Cuando se vuelve una rutina por cumplir, no les puedo decir que no, las rotaciones son muy frecuentes. Aquellos que contratamos, y en los museos es muy frecuente, servicios externos de seguridad y de limpieza, la rotación es tremenda. Y una de las grandes consecuencias de esta rotación es porque no hay formación, no hay arraigo, no hay capacitación, no se vuelven de casa. Entre otros temas laborales y de sueldo, que eso, bueno, muy común. Se busca eso, ¿no? Se busca eliminar barreras de disminución de empleo por causas imputables a la propia fundación o a la propia empresa. Una más, las barreras de comunicación. Esta es compleja. Se estudian al mayor detalle posible los programas de difusión y formación para que los materiales generales publicados a toda la sociedad sean traducidos a idiomas, lenguajes o formatos adecuados, de manera tal que las partes interesadas puedan comprenderlos. Es que en mi centro no hay lenguaje braille y entonces ya no pude entrar, ya no comprendí. Es que en el museo no pude comprender la cédula porque no tenía relieve y entonces no me di cuenta qué pasaba. Es que la pieza no la pude comprender porque estaba dentro de una pieza de cristal y alguien me dijo que era un penacho hermoso, pero pues lo platicó y no, pues mi imaginación me derivó a otro lugar. No estoy diciendo nada nuevo que las ponencias que ustedes han hecho lo expresen, simplemente es una versión más de lo que en nuestro pequeño terreno ocurre. Algunos centros donde el presupuesto lo permitió, bueno, pues ya incorporaron el lenguaje braille y el relieve en prácticamente toda la señalización, otros no. ¿Mandé?
Otros no, y bueno, pues en ellos lo que les platicaba, pues hay que recurrir a los voluntarios, hay que ver la manera de solventarlo. La fotografía inferior derecha es un texto de alarma que está en el CRIT de Mérida, y bueno, pues se utiliza más el maya que el español, entonces había quien no sabía operarla porque decía alarma cuando tenía que leerla en la lengua. Y otro tema, en los centros hay traductores, hay intérpretes de lenguas y de idiomas, y si no los hay, se tiene un directorio importante de gente que pueda recurrir para las familias. Si nos visita una familia rarámuri en Chihuahua, no los vamos a decir que no, al contrario, bienvenidos, pero hay que atenderlos en su lengua, si no, nadie sabe ni qué tiene el niño, ¿no? Curiosamente, nos visitó al CRIT de Tijuana hace 3 o 4 meses una familia de Los Ángeles que no hablaba español. Qué chistoso, ¿no? Hubo que traducir al inglés adentro de México. Bueno, chistoso para nuestro caso, pero estuvo muy bien, qué bueno que se pudo interpretar esta situación. La página web es algo bastante sofisticado y todos aquellos que trabajen en sistemas o tengan cercanía con una página web, espero me comprendan. La accesibilidad de una página web nunca termina. Siempre se siguen inventando cosas, siempre se siguen inventando procesos. Habrá la facilidad de, a través de comandos de voz, corregir ciertas, tener acceso a ciertas particularidades de la página, pero no siempre. Habrá que, para aquellos que sí tenemos la capacidad de ver abiertamente, habrá que hacer una página súper atractiva. Es que a veces páginas en blanco y negro no son llamativas. Si es un asunto de publicidad, sí lo es, pero también es un asunto de accesibilidad. En algún momento tiene que ser llamativa nuestra página y convocar a la gente que está recurriendo a ella. Nos interesa que alguien que pique la página que dice www.teletón.org se quede en ella y no cambie de inmediato. Ese es el interés de cualquier página, y aunque es un tema de publicidad, también se vuelve un tema también accesible. El tema de transporte incluye el estudio de los casos de personas que no pueden acceder a los lugares en que se prestan los servicios. Transporte público accesible y o asequible es materia de interés para nosotros. La Fundación tiene en todos los centros un autobús que hace rutas para que las familias atendidas se puedan desplazar a los centros en 4 o 5 horarios diferentes. Y bueno, pues esto solventa de alguna manera importante pues algunas visitas que no se pueden dar. También hay arreglos y acuerdos con algunos pequeños grupos de sitios de taxis o de transporte público para que nos otorguen ciertos descuentos o beneficios a las familias. Y si no tienen descuentos, al menos que tengan la capacitación suficiente para poderlos cargar. A veces se lastiman más los muchachos porque bajan del taxi y el taxista, con muy buena voluntad, lo lastimó. Y ni siquiera estoy hablando de mala fe, estoy hablando de accidentes involuntarios. Puede suceder en un museo, señores. A lo mejor nuestra gente de seguridad o nuestra gente de limpieza, por muy buena voluntad, quiere ayudar a alguien y más allá de ayudarle le causa una lesión. Hay que estarnos capacitando. Me brinqué un poquito del tema de empleo al de transporte, pero bueno, por ahí va, ¿no? Nuestros choferes tienen que capacitarse y obviamente pues en un transporte lo más digno y accesible para las familias. Que se tarda un poco más porque la silla de ruedas, etcétera, sí se tarda, es lo necesario, es lo que debe ser. Se diseñan las rutas constantemente, se cambian en la medida que la población atendida y nuestras familias requieren de ciertos lugares en lo particular, se trasladan desde los puntos más importantes de estaciones del metro, plazas o lugares de mucha afluencia a nuestros CRITs y pues bueno, creo que con ello también podemos participar un poquito más de una disminución en la visita a los centros. También el transporte se vuelve una barrera. Y fíjense que ya llevo como 6 o 7 y no he entrado y no me quedé en el tema de arquitectura. Se quedó limitada la arquitectura de cierta manera. La tecnología y la integración a la comunidad. Estos muchachos que ven ahí son un grupo de chicos que todos los fines de semana, bueno, no todos, 10 o 12 fines de semana hacen actividades con los niños de la fundación, se los quitamos a los papás. Y entonces van al cine, van al zoológico, salen a pasear, van por un helado, lo que se puede, etcétera, y se llama Club Amigos. Y es una forma de integrar.
Se invita a las escuelas y a los centros también, a nuestros centros, y el centro sale. Escuché en la ponencia anterior, en la mesa de trabajo, el museo no se queda en casa y sale a la comunidad. Pues también cualquier otro lugar público como somos nosotros, público privado, también tiene que salir, y esto, bueno, pues es un ejemplo de ello. Y otras tantas, a través de entrevistas y a través como en cualquier museo, los buzones de atención y de quejas, pues son objeto de suficiente estudio y de canalizar por dónde pueden llegar. A veces esas entrevistas dan muy buenos resultados. Perdón, me voy rápido porque ya me demoré un poco más de lo necesario. ¿Qué hacemos en los centros? Capturamos todas las barreras. Existe un plan, existe un programa que dirige la cabeza operativa de cada CRIT, las identifica, les pone nombre y apellido a las barreras y dedica su atención particular del año a intentar su disminución. Existe un plan en los centros auditable de disminución de las barreras, y esto que ustedes ven es la forma en la que estamos encontrando en uno de los CRITs. Esto es de una región de 4 CRITs donde está Ciudad Nezahualcóyotl, Tamaulipas, Veracruz y Puebla. No, Tamaulipas, Veracruz y ¿cuál era el otro? Puebla, sí. Los resultados. ¿Qué existen y cómo se van abatiendo? ¿Qué está pasando con nosotros? Y además, el punto final, si las estamos corrigiendo o no. Este es un plan que en el programa anual de cada director de un CRIT debe existir. Y la intención es que para que el CRIT siga vivo, sus barreras accesibles año tras año tengan que desaparecer. Aparecerán nuevas, no lo dudo, pero las que existían tienen que ir disminuyendo. Es una obligación. Y si no se puede con recursos, se busca con ingenio. Pero es una obligación de los centros. Bueno, ahí está el comparativo, ¿no?, de las que existen versus las abatidas. ¿Por qué hacer todo este trabajo? Por buscar la inclusión, por empezar siendo incluyente y por terminar siendo inclusivo. Porque hay una gran población, y perdón que me vaya un poquito rápido, pero es cuestión de tiempo, porque hay una gran población que vive con discapacidad en el mundo, porque la cifra va en ascenso, porque los índices de mortalidad cada vez son mayores, la edad es mayor de la gente año tras año, porque en México el 5.1 de la población total, de acuerdo al censo de INEGI 2010, registra la existencia de personas con discapacidad, y créanme que esta cifra no la compro, y eso lo digo yo, porque hay mucha gente que no se registra en un censo, muchos, y muchos quedan todavía dentro de la casa, y muchos están guardados adentro de una recámara. Entonces esta cifra creo que puede crecer, y siento que desafortunadamente va a crecer, pero afortunadamente la vamos a atender. Bueno, y de los tipos de discapacidad que les puedo decir, todas las que existan no son motivo de atención, no son motivo de desatención en nuestros CRITs. Se especializa la rehabilitación neuromusculoesquelética, pero se reciben todos los casos y en la medida de lo posible se atienden todos ellos, ¿no? Lo más importante es hacer este trabajo para que la sociedad comprenda que la discapacidad convive con nosotros. Esto ya lo hice yo un poquito fuera de la fundación. Yo publiqué hace poco un tuit donde me estaba quejando ahí en un estacionamiento de un centro comercial. Después el centro cerró por temas del sismo, pero bueno, esa es otra historia. Sí. Pero corrigieron el cajón en el momento en el que se pudo hacer, ¿no? Y la fotografía de allá me encantó, la tomé de internet, es el Vive Latino. Y entonces yo no sé, el compadre que está arriba, si lo está disfrutando o no. Espero que lo esté disfrutando ese señor. Y si no, pues bueno, pues ¿para qué va, no? Espero que lo esté disfrutando, pero ese es vivir con ellos, eso es vivir en medio de ellos y ellos en medio de nosotros. Y es lo que hacemos en la fundación, diciendo que los muchachos son nuestro foco de atención, su inclusión a la sociedad es lo que más queremos, y como buena empresa, pública o privada, sea un museo o sea un centro de rehabilitación, queremos que sea sostenible, sustentable, queremos que sea austera, queremos que sea funcional, queremos que sea estética, incluyente, camino a inclusiva y por supuesto que accesible. Y eso, estimados señores, es lo que hacemos en la fundación, y esas son algunas de las prácticas que hacemos. Con muchísima humildad se las vine a compartir. Ustedes son expertos en la materia de los museos y yo no tengo nada que decir con su amplio campo de conocimiento, pero esto nos ha funcionado un poquito. Y si esto les puede servir a ustedes, estoy a sus órdenes de verdad para compartir experiencias. Tengo mucho que copiarles también. Gracias por este tiempo.